Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la charla con Roberto Fernández, exfutbolista del Real Club Celta, entre otros equipos. Una entrevista especial, ya que Roberto, para bien o para mal, es historia del Celta. Y hoy tenemos con nosotros como colaborador desde el otro lado del charco a Marcelo Soutuyo. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, días a todos. Otra vez es un honor estar aquí colaborando en podcast en esta entrevista muy especial que hablaremos de varios temas, desde la historia de carrera, un poco sobre fútbol. Será muy interesante. Tenemos con nosotros por aquí a Roberto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar Hola, la invitación. ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vosotros, pasar un rato seguro agradable, charlar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y bueno, agradeceros también que bueno, hemos tardado en organizar esta fecha. Es verdad que nos costó por cuestión de horarios, de tiempos, pero al final, bueno, es un placer poder estar aquí con vosotros y seguro que pasamos un rato agradable hablando de lo que nos gusta. Bueno, Roberto, queremos empezar un poco hablando de tus inicios como futbolista. Tú eres de Chantada. ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol? Bueno, jugaba en el equipo del pueblo, en Chantada, era un equipo de primera regional. Yo tenía 15 años y, bueno, ya jugaba con el equipo senior y, bueno, con el equipo juvenil, los sábados o domingos, bueno, alternaba. Y bueno, empezaba desde pequeñito en el fútbol base del club, también en campos de fútbol sala, donde primero empecé como delantero, luego empecé como portero y luego ya al final como federado. Fui como portero y en uno de esos partidos con los juveniles del Chantada, pues uno de los ojeadores del Celta vino a ver un partido y me había dicho que fuese a hacer una prueba a Vigo y así empezó un poco todo. Tú estuviste en el Celta, no llegaste a debutar en la Intertoto, ¿no? Pero estuviste en la Intertoto bueno, que jugamos contra el Aston Villa, que no se ganó, en el banquillo, con una plantilla, o sea, tuvisteis delante a la mejor generación del Celta, de la historia. A los Carpin, Giovanella, Mostoboy. ¿Cómo es compartir vestuario con esa gente? Bueno, es algo único. Yo creo que hoy en día los chicos jóvenes, pues quizá no noten ese cambio, ¿no? Yo creo que están, por suerte, creo que viven una sociedad mucho más abierta, pueden tener mucho más acceso a grandes jugadores, poder entrar en grandes estadios, en ciudades deportivas. Yo creo que en nuestra época era casi impensable poder acceder a un vestuario con grandes figuras, como era el caso del Celta. Y en mi caso, pues desde que había estado en juveniles, luego subí al filial con 18 años. El primero que me llama para entrenar es Javi Ureta, para esa temporada, donde termino los últimos 6 meses. Y luego ya la siguiente temporada que llega Víctor Fernández, con esa plantilla que estás comentando, de esa Copa Intertoto. Y bueno, plantilla con grandes estrellas, con jugadores internacionales. Eran pues espejos y eran ídolos para mí, compartir con Carpin, con Mostoboy, con Maciño, con Gustavo López, no sé, podríamos nombrar a todos, a Fernando Cáceres, incluso los porteros, Caballero, Pinto, Dutruel, no sé, eran todo jugadores, espejos, ídolos para nosotros, todos los que estábamos en la base, y para mí subir a entrenar con ellos, formar parte de esa plantilla, entrenar cada día con ellos, pues era un sueño hecho realidad y que no podía dejar pasar esa oportunidad. Y reconozco que pasé una etapa siendo muy joven. Como comentaba antes, no estábamos, creo que, preparados tampoco mentalmente. Es verdad que antes era mucho más complicado tener oportunidades por chicos jóvenes, que creo que hoy en día pues se tira de esa cantera. Creo que al final el fútbol mueve tantas masas que al final se ha tirado un poco de la cantera. Creo que es un acierto para el fútbol en general y que nosotros en nuestra época pues era mucho más complicado. Pero como me has preguntado, es algo único poder compartir vestuario, viajes, convocatorias. Y bueno, 30 partidos fui convocado en ese Celta en primera división. No pude debutar. Soy de los que creo en el destino, y si el destino en ese momento pensaba que Roberto no podía debutar, si debutaran otros compañeros de mi anterior etapa.
y el destino del fútbol es el que nos marca y es el que tenemos que aceptar. Te quiero preguntar por tu etapa en el Celta B. Tuvimos por aquí por el podcast a dos ex compañeros tuyos, a Jonathan Aspas y a Yago Bouzón, dos grandísimos profesionales. Tú has compartido historia con ellos. En esa época en el Celta B fuiste titular indiscutible con Milo Abelleira, si no me equivoco. ¿Qué tal esa experiencia en el filial del Celta? Bueno, yo creo que con formar parte de un equipo filial para un jugador que pueda llegar a cualquier categoría, creo que es lo máximo que podemos optar. Jugar en un filial, en un equipo B, de un equipo de primera división como el Celta, un equipo de competición europea, un equipo que este filial en tercera división, el objetivo era llegar a esa segunda B con Mila Belleira, que al final el equipo asciende a segunda división B, donde queda campeón de esa Copa Federación, jugando esa final, y luego en donde el equipo asciende a segunda B, y donde muchos de los chicos que, como tú comentas, Borja Viña, Jonathan Aspas, Fran Overol, Pablo Couñago, bueno, pues todos subíamos a entrenar con el primer equipo y para nosotros era un sueño. Y bueno, y cada vez que jugábamos en Barreiro también los partidos eran con mucha afición, era un sentimiento de querer crecer, de querer ser jugadores y bueno, ver grandes jugadores allí, muchos de ellos al final han llegado también al fútbol profesional, otros que no hayan llegado, grandísimos jugadores que a lo mejor no han tenido la suerte o la oportunidad que probablemente se hubiesen tenido, hubiesen llegado también a la élite y toda esa etapa para mí ha sido muy buena. Mantengo relación con muchos de esos jugadores y al final que recordemos esa etapa como algo muy bonito. Marcelo. Bueno, ya que estamos hablando de los principios, cuando eras un joven, un niño, ¿en cuál portero se espejaba? ¿Que miraba por la tele o algo así, que donde puedes decirlo su ídolo de la infancia o de la juventud? Bueno, por quedarme con algún portero, Marcelo, aquí en España, bueno, yo creo que los referentes para nosotros han sido Iker Casillas y Víctor Valdés. Quizá, bueno, porque han tenido también el espejo de jugar en el Real Madrid y en el Barcelona, y creo que eso al final para todos los chicos jóvenes siempre nos llama mucho más la atención. Probablemente en nuestra etapa no nos fijábamos tanto en aspectos un poco más técnicos como el portero, ¿no? Sino que veíamos un poco más globalizado todas las acciones del portero, en qué contexto de equipo participaba, y eso nos hacía ser un poco más ídolos y fan, ¿no? de esos porteros. Y sobre todo son dos porteros que han marcado la progresión y el futuro de los porteros. Creo que gracias a ellos muchos clubs, muchos directores deportivos y entrenadores realmente están valorando lo importante que es un portero. Creo que esa posición ha crecido en valor. En los últimos años, cuando antes había otras posiciones más importantes a reforzar o incluso para buscar jugadores importantes, yo creo que ahora la portería es uno de la columna vertebral que hablamos, ¿no? Un central, un mediocentro, el punta y ahora un portero de garantías. Por eso al final que tengas un referente como Valdés, que aunque tenía unas condiciones distintas, uno bajo palos, otro interpretaba mejor el juego, creo que cada uno estaba en el club donde tenía que estar, sino Casillas era el mejor portero para el Real Madrid y Víctor Valdés el mejor portero para el FC Barcelona. Sí. De nuestra generación quizá eran los porteros que más nos han marcado. Es verdad que había otros grandes, pero no me quedo con esos dos. Tú fuiste traspasado en 2002 al Sporting de Gijón. Te quiero preguntar por qué te marchas del Celta, cuál es tu decisión de marcharte del Celta, porque en el Sporting conseguiste superar el récord de imbatibilidad hasta el momento en Gijón y después, más tarde, en la temporada 2005-2006, consigues el Zamora en segunda. Sí, bueno, yo creo que como todos los chicos de la cantera, nuestro sueño es debutar con el primer equipo. Yo tengo un montón de anécdotas que podría contaros de partidos que incluso fui convocado. Me acuerdo del partido de Málaga, después de un viaje de Copa, que bueno, Pinto, por desgracia, en esa jugada pide el cambio. Estaba Moncho Carnero en el banquillo con Víctor Fernández. Me dicen que caliente, pero es verdad que el equipo ya había hecho los 3 cambios. Al final no pude debutar.
Y todo ese sueño que todos queremos poder cumplir no se llevaba a cabo. Y me acuerdo de la temporada 2001, ese año iba cedido a Numancia de Soria, y bueno, o sea, Víctor Fernández tuvo una charla conmigo y me dice que, bueno, que le gustaría que me quedase esa temporada como tercer portero del equipo, y desde luego ni lo dudé, ¿no? Me quedé esa siguiente temporada 2001 y bueno, le había dicho pues un poco al club, a Moncho, a Víctor, que si la temporada siguiente pues no tenía oportunidad, porque lo normal era no tener Sí, sí. oportunidad, porque tenía grandísimos porteros delante mía, que sí intentaríamos buscar una cesión a algún club, ¿no? Y así fue. Luego la temporada 2002, el Sporting me pide cedido con una opción de ejercer esa opción. Y si me voy a esa temporada 2002, donde en esa primera temporada solo jugó un partido, que estaba pues Juanjo, que ahora mismo está en el staff técnico de Luis Enrique, que era el portero del Sporting, estaba Juanjo Valencia, portero del Athletic Bilbao, y, y esa temporada pues disputó pocos minutos, ¿no? La suerte que la siguiente temporada, yo incluso sin ir convocado con el Celta, con el Sporting, perdón, el Sporting ejerce esa opción que tenía sobre mí. La temporada siguiente Marcelino García Toral es el entrenador, me dice que me quede y que cuenta conmigo, y a partir de ahí pues han sido luego 5 años ininterrumpidos de partidos. He tenido la suerte de coincidir con grandes entrenadores. Eh, bueno, y creo que lo que has comentado en 2005, ese trofeo Zamora, y sobre todo lo que comentan también en Gijón, que es el ascenso a Primera División, que al final yo creo que hay que quedarse con los logros colectivos, que es al final lo que nos marca a todos, ¿no? El poder conseguir objetivos de ascensos, de permanencias. Yo creo que es lo más bonito, poder celebrar todo eso con la gente y sobre todo con los aficionados, que después de tantos años regresar al fútbol profesional era el objetivo prioritario. Ujú. Y en Gijón se te recuerda con un gran cariño después de ese ascenso. Y después te marchas a Club Atlético Osasuna, donde estuviste varias temporadas. En varias temporadas coincidiste con unos pedazos de jugadores como Azpilicueta, como Juanfran, como el Rifle Pandiani. Un pedazo de plantilla que tenía por aquel entonces el conjunto rojillo, ¿no? Con Puñal. Bueno, puedo estar comentando la plantilla completa del Osasuna porque tenía buena plantilla. Sergio, que había estado en el Celta, el central. Buenas temporadas las tuyas. Y después quiero meterme ya en detalle con el Granada, pero me gustaría que también me comentases un poco por encima cómo fue tu etapa en el Sadar. Sí, bueno, la etapa del último cambio fue en esa temporada 2008, donde se asciende con el Sporting a Primera División, con Manolo Preciado en paz descanse. Y bueno, es verdad que esa temporada Osasuna se pone en contacto conmigo y bueno, decido pues al final cambiar. Tenía pues un precontrato firmado con Osasuna y bueno, nunca he escondido la realidad. La realidad es que en febrero pues un club en Primera División te ofrece 3 años, un club como Osasuna, con lo bien que trabaja, un club eh, bueno, ejemplar en todos los aspectos. Y bueno, y decido irme a Pamplona. Acabamos esa temporada que se asciende, y es verdad que luego pues me quedo con pena, porque bueno, el poder ascender con el Sporting, no poder debutar en Primera División, siempre te trastoca un poco todo, pero creo que ha sido una decisión también acertada, porque Osasuna he estado súper feliz. Lo que comentas tú, una de las mayores suertes y afortunado que me considero de poder estar en vestuarios con jugadores como tú comentas, con campeones del mundo, con internacionales, Azpilicueta, con Monreal, con Juanfran, con Plasil, Pandiani, Aranda, Puñal, Necounan, no sé, podríamos nombrar. Es que yo creo que era una plantilla. Bueno, Osasuna esa temporada también había jugado competición europea. Ricardo, que era el portero, no sé, era un Osasuna muy reconocido, con grandes jugadores. Y son 2 años que hago ahí, la verdad que muy bueno. Se consiguen los objetivos. Es verdad que sufriendo en las últimas jornadas para poder mantenernos en Primera División. El objetivo a priori era otro, era donde el equipo tenía que estar en media tabla hacia arriba, sin pasar muchos apuros. Y es verdad que las jornadas se iban pasando y bueno, esas permanencias se nos complicaron. Pero al final también se cumplieron los objetivos bueno, y luego ya el cambio a Granada, pero estoy muy, muy, muy contento de haber pertenecido a un club tan grande como Osasuna también. En Granada
hiciste una temporada increíble. El equipo que llegó a los playoffs de ascenso, jugaste 40 partidos, un gran dato, ¿no? Bueno, 44 goles en contra, que está muy bien. Un Granada que llegó a los playoffs, que conste que era muy reñida la eliminatoria del playoff de ascenso contra el Celta. Había mucha igualdad porque el Celta no había hecho una temporada tan buena, pero después dio un arreón, ¿no?, al final que les permitió entrar ahí en los playoffs. Yo creo que antes de hablar de la eliminatoria en cuestión, que aquí podemos extendernos un rato porque tiene chicha, que me cuentes un poco esa temporada, porque el Granada tenía grandísimos jugadores. Para mí, uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años del Celta, para mí, Fabián Orellana. Es un jugador que me parece espectacular. Yo estoy completamente enamorado de Fabián Orellana. Roberto, esa es una obviedad. Y además de eso es Miquel Rico, que era un jugador histórico en el Athletic. Ígalo, muchos jugadores buenos los que tiene Granada esta temporada. Al final, con un bloque tan bueno como el que teníais ese año, fue más fácil, ¿no?, llegar a los playoffs. Sí, lo que comentas, también grandes jugadores. Creo que la temporada siguiente, la temporada de Primera División, por daros algún dato, el 90% de esos jugadores debutan en Primera División. Alan Nión, que era lateral derecho, Dimitri Fulquier, Guillermo Siqueira, que luego se había ido al Atlético de Madrid, Diego Mainz, Abel Gómez, medio centro con Miquel Rico, Fabián Orellana, como comentas, Odion Ígalo y bueno, Dani Benítez, que bueno, también era un jugador que esa temporada estuvo a un nivel fantástico, que lo hemos tenido también cerca aquí en Racing de Ferrol hace un par de temporadas. Sí. Y Alex Geijo. Bueno, era un equipo muy reconocido. Es verdad que era una plantilla que repetía continuamente, pero esas 42 jornadas se habían hecho muy largas y luego esos 4 partidos también de playoff. Y como comentas, el Celta había ido de menos a más. No había empezado bien esa temporada, pero también tenía buenos jugadores. Quizá la temporada siguiente, donde el equipo logra el ascenso, yo creo que el Celta tenía incluso mejor plantilla, pero yo me acuerdo de esa plantilla de segunda división. El Celta tenía muy buen equipo, llegaba en una muy buena dinámica y creo que había sido una eliminatoria preciosa, como todas las que son de liguilla, ¿no?, con muchos nervios, con mucha tensión, porque es verdad que se está a 2, a 3 o 4 partidos de volver a Primera División. Lo estamos viendo en todas las eliminatorias, que son partidos pues muy tensos, muy emocionantes, y que bueno, son 42 jornadas que te estás preparando para poder llegar a esas liguillas. Marcelo. Bueno, como he dicho antes, que la segunda división es muy dura, porque son 42 jornadas. Pero me gustaría que hablase de cómo un jugador que se enfrenta a el playoff de liguilla, porque son 4 partidos decisivos normalmente en 2 semanas, ¿cómo lo hace para mantener la concentración? ¿Cómo es el ambiente dentro del club para estos partidos? ¿Cómo tiene que trabajar la parte mental? Para prepararse para porque es muy poco tiempo para 4 partidos decisivos, complicados, duros, por veces en aquella época considerar una posibilidad de tanda de penaltis donde el portero tiene que preparar muchísimo. Quería que me hablase un poco específicamente de este periodo. ¿Cómo que se hace para prepararse todo eso? Sí, Marcelo, bueno, da igual, ¿no? Yo creo que cuando uno intenta jugar una liguilla o una final o partidos importantes, partidos claves, probablemente lo que has comentado, lo que más tienes que dominar es el aspecto mental, el aspecto psicológico. El aspecto físico desaparece, ¿no? Porque esas 42 jornadas estás intentando llegar hasta ahí, ¿no? En el momento que consigues llegar a esa liguilla, las piernas se autooxigenan de nuevo, ¿no? El cuerpo está otra vez a inicio de temporada, te cargas pilas porque sabes que la liga se ha terminado, que son 4 partidos, no hay 42 jornadas, hay 4,
son 2 eliminatorias, no tienes por qué ganar los 4 partidos, sino que tienes que pasar 2 rondas y si consigues pasarlas. Es decir, que yo creo que cuanto antes te quites ese peso durante la temporada, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Lo metas en una mochila, te lo quites y que te juegas todo a 4 partidos, sin que eso llegue a tener una presión extra. Es importante que el jugador sepa dominar esa situación de estrés mental, psicológico y de presión, porque los clubs también se juegan mucho. Probablemente ves directivos, ves incluso gente del estadio que llega allí que te intenta meter esa presión, una presión lógica. Los propios aficionados llenan los estadios, es decir, que tienes que estar preparado para todo eso. Y al final creo que si tienes jugadores con experiencia que puedan saber soportar esas situaciones, tener vivencias para poder solucionarlo durante los partidos, porque los partidos dan muchas vueltas, ¿no? Sobre todo en eliminatorias donde el primer partido tienes un resultado y donde el segundo partido tienes que jugar con eso, ¿no? Con los goles a favor, con los goles en contra y saber dominar todas esas situaciones. Pero como bien ha dicho Marcelo, el aspecto psicológico es muy, muy, muy importante. Es un aspecto de analizar todas las situaciones, analizar delanteros, analizar qué sensaciones pueden tener ellos y bueno, tener ese control más mental que físico para esas 4 últimas jornadas. En cuanto a la eliminatoria del Celta, la verdad es que ese tema me parece interesante. Podríamos un día tocarlo en el programa, porque el tema de los futbolistas y de la psicología, ¿no? Porque al final tenemos una imagen sobre los futbolistas de que son multimillonarios que, bueno, que dan patadas a un balón, que no es así realmente, pero sí que la sociedad tiene esa imagen. Pero la salud mental de los futbolistas también tiene que ser muy controlada, porque se exponen a muchas críticas. Realmente un futbolista también soporta una cantidad de críticas o de halagos, ¿no? Que tiene que saber lidiar con ellos. Es un tema que me gustaría tratar, pero Roberto, no sé qué te parece aquí este tema, porque últimamente está en boca de mucha gente y a mí me parece un tema interesante a tratar. Bueno, ahí yo creo que van 2 aspectos que van totalmente independientes, ¿no? Uno es el aspecto físico, aspecto futbolístico, y el otro es el aspecto social, el aspecto psicológico, el aspecto de todo el dominio de halagos, de críticas, de posibles buenos momentos, malos momentos, errores puntuales, aciertos. Bueno, que seas una persona tranquila y que sobre todo sepas dominar todas esas situaciones. En el campo se está a 2000 pulsaciones, no eres a veces incluso consciente de todo lo que se estás jugando y bueno, esos pasos que hay que ir dando en todas las categorías, pues al final hay jugadores que siguen creciendo por temas tácticos o temas técnicos, que son jugadores de mucha calidad, y hay otros que pueden soportar o no pueden soportar esa presión mediática, ¿no? Por llamarla de alguna forma, mental. Muchos jugadores que entrenaban muy bien y que luego no solían competir bien porque te digo que estás a un nivel de estrés súper alto en la competición. A veces esa competición acaba comiendo al propio futbolista y todos hemos pasado, todos, si habláis con jugadores profesionales, que así es, seguro que muchos os dicen que en algún momento de nuestra carrera nos hemos visto desbordados, ¿no? Sí. Desbordados de poder llegar a casa, de echarnos a llorar, de no sentirnos útiles, de sentirte que te han pasado por encima, de sentirte totalmente observado y analizado y criticado por miles de personas, ¿no? No solo los que están en el campo, sino que esas imágenes están circulando ya por todas las televisiones, por todos los ordenadores, por todos los teléfonos y bueno, y saber soportar eso muchas veces, lo que has dicho, ¿no? El ser futbolista no es darle patadas a un balón, es saber gestionar todo eso, el saber estar en ese lugar. No es fácil, ya no solo como futbolista, sino que ahora los jugadores tienen que estar mentalmente muy bien preparados. Las críticas dañan muchísimo, los halagos debilitan muchísimo y he tenido compañeros que, por desgracia, por una o por otra situación, no han conseguido poder alcanzar muchos objetivos y probablemente el aspecto mental, jugadores que probablemente no eran jugadores con mucha calidad, pero sí mentalmente estaban
bien preparados, han cumplido sus objetivos y han llegado a categorías muy altas. Por eso creo que vivimos en una sociedad en donde el aspecto mental, el aspecto psicológico, que sepas dominar todas las situaciones, probablemente te esté más cerca de poder llegar a conseguir tus objetivos. Con respecto al partido que se vivió hace unos años en Las Palmas, ¿no? De la eliminatoria de ascenso, con aquel gol, ¿no? Que nos contó también Diego Bouzón, que el ascenso del Córdoba en Las Palmas. Para mí, el playoff del vuestro ascenso me parece el más caldeado de los que ha habido, porque hubo muchísima rivalidad entre el Granada y el Celta. A partir de ahí empezó la rivalidad que sigue hasta ahora, muy caldeada entre aficiones, y la rivalidad entre Elche y Granada. Fueron partidos con pocos goles, con mucha chispa. El vestuario no sé cómo fue capaz de lidiar contra eso. Nosotros hablando con varios de los jugadores que vivieron ese partido, los Cármenes, en el ámbito del Celta, ¿no? Obviamente muy tristes por el partido, por haber quedado eliminados en las semifinales, con toda la ilusión que se puso allí. Yo te quiero preguntar por tu lado, ¿no? Porque en el partido de Balaídos ganamos el partido con un gol de Michu. El Granada tuvo ocasiones muy buenas de ganar el partido, me acuerdo yo, muy claras. El Celta que al final consigue llevarse el encuentro con ese gol de Michu. Y después, en Granada, bueno, os conseguís adelantar con un gol del Poeta, de Fabián Orellana, quien si no. Tú emerges como una de las figuras del encuentro, sino de la eliminatoria, porque en Balaídos también atajaste un par de ocasiones. Tuviste ahí un pique con Yago. Y después me acuerdo que te abriste una brecha, no sé si fue en el pómulo o dónde fue. No Sí, sé, en el pómulo. en el pómulo. Tengo roto, sí. Sí, que no sé con quién ha sido, me acuerdo de que te habías hecho la brecha. Con Yago, sí. Con Yago. Con Yago. Y emerges como, bueno, en la prórroga tal. Pero en la tanda de penaltis detienes un penalti y marcas el penalti decisivo. O sea, te conviertes en el héroe local de Granada. Para ti, ¿cómo fue ese momento? Bueno, vamos a empezar a ver si me voy acordando un poco de las preguntas. Bueno, una de las eliminatorias, como tú bien has comentado, una de las más caldeadas, pero no la voy a llamar así. Quizá ha sido la primera. Es que yo creo que ha pasado muy poco tiempo, pero ya nos acordamos que antes en Segunda División ascendían los 3 primeros, ¿no? No había estas liguillas de ascenso. Y esa es la primera temporada donde verdaderamente hay esa liguilla de ascenso, y es la única temporada donde existe la tanda de penalti, ¿no? Como ahora bien sabéis todos, en caso de empate se va a una prórroga, y en caso de empate en esa prórroga, el equipo que pasa o que se clasifica o que asciende es el equipo mejor clasificado en la liga regular, ¿no? Y por eso quizá fue un aliciente mayor, ¿no? Primer partido, mucha tensión, y luego yo creo que también eran, pues, 2 clubes, el Celta. La primera misión era subir a primera división, el Granada también era eso, y yo creo que es verdad que los medios hacen mucho para bien, pero es verdad que se caldeó demasiado, ¿no? Se habló demasiado de temas extradeportivos, donde yo personalmente he sido pues marcado, señalado o partícipe en un encontronazo con Yago Aspas en ese partido de Balaídos, donde, bueno, tengo la rotura de un pómulo, y bueno, y al final yo creo que se buscan desde los medios de comunicación yo creo que una rivalidad que creo que no era fútbol, ¿no? Yo creo que todos los profesionales al final lo que tenemos que hacer es estar en el fútbol y olvidarnos de todo lo que sea todo alrededor, todo lo que mueve mucho, y que consciente o inconscientemente todos lo leemos, todos vemos, todos sabemos, y al final todos nos informamos, ¿no? Y bueno, fue una eliminatoria apasionante, como tú has dicho, gol de Michu en Balaídos con 1-0, un resultado muy bueno para el Celta, ganar en casa sin encajar goles, nosotros lo sabíamos, y al final, como para ese segundo partido lo importante es no encajar gol en casa, conseguimos también empatar el partido con un cabezazo de Fabián Orellana, que bueno, Fabián podía marcar goles de todas las situaciones, pero quizá de cabeza era lo menos habitual, y se va a esa prórroga donde incluso nosotros, el Granada en ese momento era el equipo, y falla 2 penaltis en ese partido. Me acuerdo también de alguna acción clara del Celta, de Yago Aspas desde la frontal, que pegan el larguero, faltando 4 o 5 minutos en el descuento. Es decir, yo creo que
cualquiera de los dos equipos podría haber pasado esa final con el Elche. Me quedo que fue una eliminatoria apasionante y no me quedo con la rivalidad, me quedo que ha generado tanto al fútbol y muchos se han enganchado por esas eliminatorias y por esos partidos. Es verdad que luego solo puede pasar uno. En ese caso el Granada por esa tanda de penaltis injusta, porque creo que quedar eliminado en una tanda de penaltis de una eliminatoria por una tanda de penaltis es duro para el equipo que se cae, y sobre todo en mi caso, ¿no? Un equipo donde me había formado, donde tenía grandes amigos, donde estuve 6 años en Vigo maravillosos y donde estaba muy feliz por el Granada, porque soy profesional y porque me gustaba defender y porque quería ascender con el Granada. Ya siempre lo he comentado, he sido muy sincero siempre, pero me daba pena por el Celta, porque deseaba que el Celta fuese a primera división, y uno de los más felices para el siguiente año cuando el Celta asciende ese era yo, pero el destino me ha cruzado en ese partido tan importante, y de ahí un poquillo lo que ha sucedido. Uh-huh. Y con Yago, después del partido, se arreglaron las cosas un poco. ¿Hablasteis de ese encontronazo o cómo fue la cosa? Sí, con Yago, al final en el campo los profesionales no entramos en eso. Yago sabe, es una jugada que yo personalmente no tengo nada. Incluso hay mucha gente que me dice, bueno, y con Yago, al final le has perdonado, que te ha retado el pómulo, y digo, no, nada que perdonar. En el campo yo creo que se va a unas pulsaciones tan altas, y yo creo que los jugadores en ese caso, yo si hubiese estado en su situación probablemente hubiese metido el pie también. Yo me estoy jugando todo, el rival se está jugando todo, y no hay mala fe en ese tipo de acción, sino que Yago va muy fuerte al balón, cree que tiene posibilidades de meter el pie, y justo yo salgo muy rápido, y cuando él quiere saltar, pues con esa rodilla me impacta en el pómulo izquierdo, tengo una fractura del pómulo. Y nada más. Es verdad que el partido de vuelta y los siguientes tengo que jugar con el pómulo roto, con muchísimo dolor. Me acuerdo que me estaba tomando muchas pastillas y estaba infiltrado para poder aguantar el dolor que tenía en el pómulo, pero son acciones fortuitas que pasan en el campo, que se quedan en el campo, y con Yago ya te digo que tengo relación más con Jonathan, con su hermano, pero desde luego Yago sigue siendo un espejo y un ejemplo para todos, para mí también, incluso para mi hijo, ¿no? Que colecciona los cromos y que su ídolo es Yago Aspas. Así que imagínate cómo lo tenemos, y lo que pasa en el campo se queda en el campo, y no tiene que cambiar nada. Marcelo. Bueno, yo voy a contar mi experiencia personal sobre esta eliminatoria, porque el primer partido no lo vi porque estaba trabajando, por cuenta de los horarios, todo eso, porque era de semana. Pero me acuerdo muy bien de toda la repercusión entre los partidos, y obviamente del partido de vuelta con la tanda, todo eso, que particularmente fueron los peores fines de semana de mi vida como aficionado de fútbol, que yo estaba muy triste con que le ha pasado, y quería saber un poquito sobre estos días entre el primer y el segundo partido. ¿Alguna anécdota o algo? ¿Cómo estaban? Porque sabemos que un partido decisivo es muy intenso, pero ¿cómo la prensa ha reaccionado con todo eso? Como ha dicho, esta liguilla era una novedad en aquella época. ¿Cómo ha reaccionado con toda esa repercusión de la prensa por parte de los aficionados, todo eso con este partido? Cuéntame un poco dentro del aspecto interno, por ejemplo, cómo hablaba entre vosotros dentro del Granada, con toda esa reacción. ¿Cómo fue esto? Bueno, son momentos muy extraños, porque el momento que juegas, como bien dice Marcelo, ese miércoles es el partido de ida en Balaídos, Me acuerdo yo. y luego no me acuerdo si fue sábado o domingo el partido de vuelta. Hay muy pocos días, ¿no? Fue Incluso el sábado, por la noche. Había pasado. Fue en un sábado. Sí. Que no olvidamos. Fue un sábado. Lo recordamos, yo me acuerdo. Estamos hablando que en 3 días tienes un partido de vuelta, donde cuando termina ese partido nos quedamos a dormir en Vigo y el vuelo lo teníamos al día siguiente.
Cuando llegas al aeropuerto había miles de aficionados esperándonos. Bueno, desde los medios de comunicación, la prensa, esos días hablando que había que hacer un infierno en casa. Bueno, yo creo que como todos los equipos, ¿no? Que intentan el partido de vuelta que sea, que lo que se comenta, ¿no? Que el aficionado, el jugador número 12, que sea la afición, que ese, bueno, pues buscar ese clima. Yo me acuerdo en Balaídos había un ambiente de fútbol precioso también, y los Cármenes también, el estadio estaban totalmente llenos. Y bueno, se había entrenado muy poco porque habíamos llegado y bueno, casi no habíamos entrenado, recuperado, preparado el partido de vuelta y en mi caso, pues el día post partido ya no pude entrenar. El día previo a ese segundo partido había hecho parte de la sesión con el entrenador de porteros, pero no había participado con el grupo porque el masivo facial me había dicho que cualquier impacto que tenía en la cara, que directamente me había dicho, sí, cualquier impacto va directo a quirófano porque se había desplazado ese hueso de la cara y bueno, me acuerdo que no pude casi entrenar y luego el vestuario, pues al final intenta aislarse un poco de todo eso, tanto el Granada como el Celta, ¿no? Porque sí tienes esa ansiedad o esas ganas de que llegue ese partido cuanto antes, probablemente puedes cometer errores, incluso puedas ser expulsado, puedas precipitarte en alguna acción, puedas cometer algún error grave. Por eso yo creo que ahí es cuando ahí tienes que tener mucha tranquilidad. Son 90 minutos y donde va a haber oportunidades para los dos equipos, que tanto Granada como Celta no tenían que ganar en el minuto 1 ni en el minuto 90, como así ha sido, que al final fueron 120 minutos, y donde el Granada tuvo opciones de marcar incluso más goles, y donde el Celta también tuvo 2 o 3 ocasiones, me acuerdo, clarísimas de poder empatar, y probablemente el Celta, de haber marcado uno de esos goles, la eliminatoria se lo hubiese llevado porque era el gol en campo contrario, y de ahí lo que suponía ese gol y donde Granada en ese momento tenía que marcar 2 goles más. Yo creo que los dos equipos con muchas opciones de pasar a esa final y luego al final esa tanda de penaltis donde creo que es el sexto penalti, creo que es el que lanzo. Además me acuerdo Sí, que sexto. Dani había fallado creo que 2 penaltis en el partido y Dani no iba a tirar cuando habíamos hablado en la tanda que Dani no iba a tirar y yo pensaba que iba a tirar yo el cuarto penalti, pero si llego, veo, me marcho a la portería, que estaba Joel también de portero, y si veo el cuarto penalti que viene Dani, y yo pensaba ya que no iba a tirar, y luego cuando era el sexto, pues sí me habían dicho para tirar. Es decir, que por mucho que quieras planificar, preparar todos esos partidos, siempre hay cosas que no puedes tener control. Y pasan tantas cosas en tan poco tiempo que a veces los jugadores no pueden ser conscientes de todo y al final, bueno, cualquiera de los dos. Yo creo que la tanda de penaltis es injusta, lo hemos visto en campeonato, hemos visto en mundiales y en ascensos y la verdad que el equipo que pasa es muy feliz y claro, el equipo que no consigue, pues la verdad que es súper duro. Ujú. Al final se consiguió el ascenso. Al final acabó una historia feliz para vosotros. Ya hablamos fuera de cámaras de que para nosotros pues fue un duro palo. Aunque es verdad que después del partido contra vosotros, la afición fue a recibir al equipo a Peinador, ¿no? Nos lo contó tanto Cristian Bustos como López Garay. La siguiente temporada, el Granada tiene una muy buena plantilla en primera división. Muy buena plantilla. Nombre por nombre, los miras ahora y es una plantilla potente. Tenéis a Nolito, tenéis a Orellana, o sea, varios ex jugadores, bueno, jugadores del Celta, el ex jugador Orellana, el actual jugador Nolito, Darwin Machis, bueno, Brahimi, Ígalo, que Ígalo ya venía del año pasado, o sea, venía de la temporada del ascenso. Es una buena, bueno, un buen equipo, ¿no? Conseguís quedaros en primera, y es que al año siguiente analizas nombre por nombre y tenéis mejor plantilla todavía, o sea. Al final tenéis a Youssef el Arabi, que marca creo que 12 goles, o... Estoy dando de cabeza, ahora no estoy... O sea, Sí, aproximadamente, sí. por ahí. Brahimi, que también esa temporada creo que había dado un par de asistencias. Piti, que creo que venía también del Rayo Vallecano. O sea, tenéis un equipo ofensivamente también potente. Fran Rico, de medio Sí, centro. o sea... Bueno, Fran Rico, que también es gallego, es un buen jugador. Y Ah, Jason Murillo, que luego llega también, un ex sí. del Celta también. Sí, me acuerdo que ese año ganamos en los Cármenes. Creo que 0-2. Marcó Cabral de cabeza.
Y después, no sé si había marcado. Bueno, en cuestión, ganamos el partido, pero el Granada nos dio siempre muchísima guerra, sobre todo los Cármenes. Fue un equipo que, salvo la temporada 16-17, que ganamos bien, el resto de partidos, los Cármenes es un campo muy complicado de ganar, ¿eh? Es un campo que te pilla, que te pilla. Con Lucas Alcaraz, bueno, sigue siendo indiscutible la portería, todo esto. A título personal sigue siendo el portero indiscutible. Tienes como suplente a Karnesis. Dimitrievski, que es el actual portero del Rayo Vallecano, no jugó ningún partido, hay que decirlo. Creo que estaba en el filial del Granada. Sí, sí, era bueno, el tercer portero del equipo, jugaba con el filial de segunda B, pero estaba siempre en dinámica de primer equipo, sí. Sí. Y después, la siguiente temporada, creo que es la del descenso del Granada. Bueno, luego es verdad que también pasan otros porteros como Toño, pues, Sí, del Rayo, Oyer Olazábal, que venía también de la escuela del Barça. Y bueno, yo luego esa temporada 2015 sí, es 14-15, la sí. temporada que vengo al Club Deportivo Lugo. Y creo que luego la del descenso del Granada, creo que la 16, creo que Sí, la 2016, 16-17, sí. La de Tony Adams, 16-17, sí, sí, sí. eso, sí, Sí, eso es que es la de Tony Adams. Y bueno, y como comentabas antes, los equipos como local, yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Hace años los equipos que jugaban en casa, cada partido en casa eso era una final. Yo creo que esto ha cambiado tanto que ahora como visitante muchos equipos puntúan, incluso muchos equipos ganan como visitantes. Antes creo que solo los grandes, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal, eran casi capaces de ganar fuera de casa, ¿no? El resto de los equipos con puntuar casi que estábamos felices, ¿no? Y creo que ahora ha cambiado la tendencia y muchos equipos incluso se encuentran mucho más cómodos y mucho más tranquilos como visitante, incluso el Celta ahora mismo en la actualidad. sí, sí. Como visitante te vas encontrando mucho más suelto, incluso a veces los equipos rivales proponen un juego distinto y bueno, estás un poquito esperando situaciones de juego y luego incluso a la contra o sin tener a veces tanta posesión, que te encuentras incluso más cómodo y creo que esa es una de las tendencias que ha ido cambiando también en el fútbol. Mm. En el Club Deportivo Lugo no estás con Fran, una plantilla, bueno, con jugadores como Pita, Joanny, Lemos, Scriche. Una plantilla, bueno, decides volver a tu casa, ¿no? A Lugo. Al final, yo creo que lo que busques es un poco también de tranquilidad, ¿no? Llevas muchos años en la élite, has jugado contra los mejores jugadores de la historia, has jugado contra Messi, contra Cristiano Ronaldo. Al final también querías un poco de volver a tu casa, ¿no? Estar otra vez con tu gente. Pues no quería estar con mi gente, pero no quería tranquilidad. Quería seguir disfrutando del fútbol y quería jugar y quería hacerlo lo mejor posible aquí en el Club Deportivo Lugo. Me he entregado al máximo cada día, cada partido, pero es verdad que bueno, aquí no tuve suerte, no lo he hecho bien, o bueno, algo habrá hecho que no me han salido las cosas como yo quería. Es verdad que cuando llego tengo un proceso de una enfermedad de la mononucleosis, lo que llaman la enfermedad del beso, que me tuvo más de 3 meses, que tenía el bazo inflamado, no podía competir, no podía entrenar, me encontraba bastante débil y esa primera temporada creo que me pasó factura, ¿no? No conseguí volver a recuperar el mejor nivel que tenía, entrenaba muy bien, me encontraba bien, pero me faltaba algo, ¿no? Me había dejado débil y esa temporada, pues, bueno, consigo jugar al final de temporada. Y bueno, ya las siguientes temporadas, bueno, voy jugando algún partido, pero es verdad que nunca volví a tener esa continuidad. Es verdad que los años también fueron pasando, pero bueno, me he entregado al máximo por el club. Quería venir a Lugo a disfrutar el equipo de mi provincia y yo no quería venir aquí a terminar la carrera, quería cumplir los objetivos del club, como así fueron, que era estar en segunda división. Hubo temporada donde sufrimos mucho como equipo, como vestuario, con grandes capitanes, con grandes jugadores, para la categoría que el Lugo podía tener. Al final eran jugadores de dedicación, de club, de compromiso, de sentimiento de aquí de Lugo. Y al final, como toda la ciudad, el poder cumplir el objetivo de estar en segunda división para una ciudad como Lugo, creo que es un objetivo para celebrar. Independientemente que puedan ser objetivos muy grandes o muy pequeños,
Creo que a veces hay que valorar los logros. Es igual que, por ejemplo, el Celta. Hay temporadas donde todos nos gustaría que el Celta estuviese en Europa, ¿no? Y hay temporadas donde nos gustaría poder verlo otra vez en competición europea. Y tiene plantilla, y tiene jugadores para ello. Pero las permanencias hay que celebrarlas, ¿no? Y qué mejor mirar atrás que el Celta, incluso en las últimas temporadas, esa permanencia en victoria, en los últimos minutos contra el Español. No sé, creo que hay momentos que uno se tiene que dar un paso atrás y celebrar incluso una permanencia, ¿no? Aunque sea un club grande, ¿no? Ahora estamos viendo incluso el Villarreal. Hay equipos que pasan por momentos delicados, y si una temporada se tuerce y luego al final hay que celebrar algo que a principio de temporada no era el objetivo. Yo creo que a veces hay que celebrar para darle valor verdaderamente a las cosas, y estar en primera división es algo único para cualquier equipo, salvo para 7 o 8 equipos afortunados que están en primera división. El resto de los equipos es una guerra constante, es una lucha para poder competir en la mejor liga del mundo, y en la liga española es un lujo. Y en segunda división con el Lugo nos pasaba lo mismo, ¿no? Con los medios que aquí se disponían, con nuestra gente, con esta ciudad, el poder estar en segunda división. Y por eso muchas veces cuando terminan las temporadas la afición salta al campo, los jugadores lo celebran, porque estas cosas hay que celebrarlas, no se pueden dejar pasar, si no pierdes valor a las cosas y cuando te das cuenta las has perdido. Antes de preguntarte un poco por cómo colgaste las botas, cuál fue tu decisión, ¿no? Bueno, también te quiero preguntar más adelante por tus proyectos que estás ahora ejerciendo, tus proyectos a largo plazo, ¿no? Lo que quieres dedicar ahora con tus conocimientos y demás. Quiero darle paso a Marcelo porque creo que quiero un par de preguntas para poder hacerte. Marcelo. Bueno, sí, que me voy a explorar un poquito los temas un poco más técnicos, que particularmente me gusta mucho la posición de portero. Mucha gente mira solo los delanteros, los medios. Particularmente me gustan mucho los porteros. Particularmente creo que es la posición que más ha evolucionado en los últimos 30 años. Me gustaría saber tu opinión sobre, por ejemplo, hoy se nota que hay necesidad que el portero sea más completo, que en sentidos de saber jugar con los pies, que hoy se cobra mucho más de eso do que antes. Como entrenador de porteros, lo que ha cambiado de la forma de entrenar, de los métodos, todo eso, de la época que tú has empezado con lo de hoy, o puedes explicar un poco para nosotros cómo ha sido este cambio, esta evolución. No sé si evolución es termo correcto, para mí sí, pero ¿cómo se cambió la cosa? Sí, creo, comparto 100% con Marcelo. Si hay una posición en el campo donde quizá más ha evolucionado el fútbol, más cambio, más adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas reglas. Tenemos que recordar que antes incluso existía la cesión de nuestros defensas, nuestro portero. Hemos tenido que adaptarnos a nuevos cambios de reglamento, de porterías, de dimensiones. Adaptarnos a un nuevo fútbol, adaptarnos a no solo, creo que es uno de los mayores cambios también que hemos tenido, el tener que adaptarnos al juego, ¿no? El portero antes era una figura casi independiente con el equipo, ¿no? Eran 10 jugadores y un portero que solo tenía que actuar en portería, ¿no? No le pedías nada más, no le pedías nada en juego ofensivo, en interpretar espacios, en buscar superioridades en zonas de inicio. Buscar esa solvencia, buscar un líder dentro del equipo, en esa línea defensiva, el coordinar las basculaciones del equipo, el balón parado. Creo que hay tantos factores que el portero ha tenido que introducirse para mejorar el rendimiento. Ahora estamos hablando muchas veces que el portero tiene que tener buen juego de pies. Yo creo que el juego de pies abarca muchas cosas, ¿no? Abarca, lo primero es dominio de situaciones. Tienes que saber en qué situación te vas a mover, con qué finalidad haces ese juego corto, sea para hacer una circulación,
será para buscar ese jugador libre, ese tercer jugador con un golpeo intermedio, o incluso para atraer rivales para luego jugar más a la contra. Yo creo que todo tiene que haber un porqué, ¿no? Y todo eso el portero no tiene que iniciar en corto o iniciar en largo. Muchas veces hablamos que hay varios modelos que los entrenadores nos pautan. Estoy hablando ahora mismo como entrenador de porteros que intento transmitirle a los porteros a los que entreno, que ellos tienen que interpretar, ¿no? Tenemos siempre superioridades, tenemos que buscar en qué zona del campo tenemos superioridad o en qué zona del campo tenemos igualdad de 1 para 1 y probablemente tendremos un jugador ganador, sea en una jugada, en un pase raso, un pase intermedio que puede ser picado y que el jugador pueda amortiguar con el pecho, dejarle a un jugador que venga de cara para crear esa superioridad por banda. O incluso, si hay un marcaje a veces al hombre de 1 para 1, buscar ese balón largo para ese punta que pueda peinar e incluso con los interiores puedan correr al espacio. Es decir, todo eso tiene que interpretar el portero, tiene que abrir su campo de visión, analizar qué situaciones están dando y qué marcajes tiene el equipo rival, qué situaciones del campo ocupan nuestros jugadores y a partir de ahí pues iniciar una salida. Es verdad que no tiene por qué salir siempre bien, sino que tiene que estudiar. Y al final, si haces un saque en corto, un saque intermedio, un saque largo, que todo tiene que haber un porqué, ¿no? Y ahí es donde con los porteros pues comentamos todo eso. Eso estamos hablando en juego ofensivo. En juego defensivo nos obligan mucho más en tema de coberturas. Juego aéreo es fundamental. Estamos viendo que hay un mayor porcentaje de juego indirecto que juego directo en portería, donde los porteros, pues 4 o 5 acciones tienen que participar directamente en portería, ¿no? De ahí que muchas veces los entrenadores de porteros, pues con esos datos barajamos qué situaciones de juego se nos están dando en el campo, si tenemos tiro diagonal, si tenemos tiro frontal, desde qué distancias, si tenemos centros con oposición o sin oposición, de zonas laterales. Yo creo que eso todo nos dan unos datos que luego nosotros tenemos que trabajar con nuestros porteros, pues ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que una de las grandes ayudas que siempre hemos tenido los porteros y que ahora pues me ha tocado un poco vivir, ahora me toca vivir desde el otro lado como entrenador de porteros, es que nosotros toda esa información que tenemos, información real, ¿no? Esto no es nada, son situaciones de juego que se dan y que nosotros tenemos que solventar situaciones que la competición nos demanda, ¿no? Y creo que al final el entrenador de porteros hacemos una función muy, muy importante, siempre en la sombra, porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestros porteros estén lo mejor preparados posibles, se adapten al modelo del equipo, se adapten a ese posicionamiento que quiera cada entrenador y probablemente que cada entrenador pueda variar tanto el modelo de juego como incluso el sistema y que tengamos que interpretar todo eso. Tenemos que abrirle la mente al portero, que ya no solo somos porteros, sino que somos unos jugadores de campo, que ofensivamente buscamos espacio y creamos superioridades y que defensivamente tenemos que ordenar el equipo en la línea defensiva, no solo defensivamente, en la línea defensiva, los medios, incluso los delanteros a la hora de esa presión. Yo te quiero preguntar un poco por... Bueno, sí, Marcelo, continúa. Incluso no solo dentro de los aspectos tácticos, pero también en los aspectos físicos. Para mí también los porteros han evolucionado mucho porque se nota que se ve menos goles de tiros directos que había antes, porque creo que los porteros han mejorado en este aspecto porque se estudian, se sabe dónde preferencialmente se tiran, todo eso. También en los penales, que se nota que en la media que los porteros están mucho más preocupados en buscar la dirección correcta do que intentar adivinar. Me acabas de quitar una pregunta, Marcelo. Porque le voy a preguntar a raíz de esto por Matej Dituro, el portero del Celta, que ha parado 3 de 4 penaltis que le han lanzado. Sí. Es un inicio de temporada increíble para Dituro. O sea, creo que pocos porteros habían tenido tan buen rango de porcentaje, ¿no? de penaltis parados en tan pocas jornadas de liga. O sea que sí que se estudia mucho más a los jugadores con los medios que ahora para poder hacerlo. Tú has parado muchos penaltis en tu carrera. O sea que tú también has podido gozar de esos métodos, ¿no? De esos recursos.
Sí, bueno, hoy en día tenemos muchísima más suerte que antes, ¿no? Antes, para poder ver imágenes, de poder ver penaltis, de poder ver faltas directas, sobre todo de jugadores rivales, bueno, yo me veía resúmenes, intentaba grabarlos, me los veía en YouTube, bueno, me descargaba descargaba vídeos para poder ver qué tipo de carrera utilizaba el rival, si hacía una paradiña, si era un golpeo más largo. Incluso analizamos en qué situaciones, en qué contexto está tirado ese penalti, ¿no? Si el penalti va con 2-0, va con 0-0, si es en el minuto 80, si ese jugador es un jugador con experiencia y con galones dentro del equipo y probablemente pueda hacer otro tipo de penalti, o es un jugador más novato donde probablemente pueda buscar su lado de seguridad. Yo creo que eso todo hay que analizarlo bueno, como comentabais vosotros, hay un estudio enorme. Hoy en día todos utilizamos nuevas tecnologías para buscar situaciones, para buscar acciones de balón parado. Hablamos de saque de esquina, faltas laterales, penaltis y faltas directas frontales. Bueno, y a partir de ahí hay un estudio. El fútbol no es solo un estudio, sino que ese estudio tiene que darnos datos, situaciones que se pueden dar, pero luego el portero es el que tiene que actuar y el que tiene que tomar decisiones, ¿no? Nosotros muchas veces ahora como entrenador de porteros podemos pasar toda esa información a un portero, luego el portero es el artífice responsable de poder tener, como comentas de Matías Dituro, él puede saber, probablemente el estudio del entrenador de porteros puede comentarle, pues mira, con este contexto el jugador en el minuto pues suele tirar al lado derecho, pero luego al final el portero tiene que aguantar, tiene que esperar su momento, tiene que controlar el aspecto psicológico, el enfrentarte cara a cara con el jugador, el mirarle, y que le ganes esa batalla psicológica, ¿no? Y probablemente si tú le ganas esa batalla psicológica, el jugador al final te tire a su lado más natural o a su lado de más seguridad, de máxima seguridad. Si probablemente ese enfrentamiento, ese primer enfrentamiento que tú tienes con él se encuentra muy cómodo, incluso ganador, probablemente incluso utilice un disparo, o incluso muchos estamos viendo que tiran al centro. Muchos porteros al final decidimos quedarnos en el centro porque hay un porcentaje alto de penaltis lanzados que van al centro, y que el portero con total naturalidad, hay unas zonas marcadas a los porteros que suelen tirar a esa posición, pero luego el portero es el que tiene que tomar decisión, y desde luego independientemente luego que pueda pararlo o no pueda pararlo, la decisión que tome siempre es la mejor. Tú le paraste un penalti a Nabil El Zar en el Ciudad, también por aguantar. Aguantaste hasta prácticamente el último segundo, te achicaste un poco los espacios y al final te hiciste grande ante el disparo del Zar. Bueno, tengo que decir que bueno, yo era un portero, voy a tildarme como tramposo, ¿no? Utilizaba todas las artimañas y buscaba la norma y la ley, ¿no? La norma era que antes el portero no tenías por qué aguantar en la línea, tenías por qué tener un pie en la línea, y muchos de esos penaltis donde yo intuía y donde yo anticipaba, a veces incluso a la hora de lanzar ese penalti, pues hoy hacía esa batida lateral, ese impulso, y podía tener muchos penaltis. Y me acuerdo que ese penalti en el Ciudad de Valencia del Zar, aguanto, pero luego es verdad que me voy un poco antes a ese diagonal derecho para parar ese penalti. Probablemente hoy en día se hubiese repetido porque estoy seguro que no estaba en la línea, pero eso también es jugar un poco con las normas que hay, ¿no? Hoy en día, teniendo el pie sobre la línea, tienes que buscar otras alternativas, y eso, bueno, es un estudio que también vamos dando a los porteros y donde ellos tienen que cumplir pues todas esas situaciones, y en mi caso pues había otras normas, otras reglas que teníamos que cumplir también. Yo ahora te quiero preguntar por lo que antes quería zanjar, el tema de cuál fue la decisión de retirarte, ¿no? De colgar las botas, y bueno, lo que te estás dedicando actualmente, porque la gente también quiere saber un poco, pues, después de cómo es la vida, ¿no? De Roberto tras el fútbol. Bueno, lo tuve muy claro, incluso la última temporada. De verdad que me dio pena porque me encontraba perfectamente, pero es verdad que ya no estaba a mi mejor nivel. Bueno, muchas veces hay jugadores que quieren alargar toda su carrera deportiva lo máximo que puedas. Yo quería alargarla más que nada porque disfrutaba mucho en el campo,
pero creo que a veces hay que ser honestos y honrados con uno mismo. Creo que no hay cosa más bonita que cuando crees que ya no estás a tu máximo nivel, que sepas levantar la mano y que digas hasta aquí he llegado. No es cuestión de arrastrarse por los campos de fútbol, ni mucho menos. Yo eso sí que sería algo impensable. Eh, pero cuando uno ve que no está a su máximo nivel o que tu cuerpo no te deja alcanzar, que probablemente incluso muchas veces me planteaba, ¿no? Igual mi cabeza no puedo marcarme un nivel tan alto y a lo mejor tengo que ir adaptándome a otros parámetros que antes no, que antes tenía. Pero creo que la mente al final es la que te manda y la que si no te encuentras perfectamente y te exige y a veces el cuerpo pues tampoco te da, ¿no? Llega una edad que si te marcas una exigencia muy mayor, ahora estamos viendo incluso jugadores, bueno, uno de los mayores referentes ahora también, como Joaquín del Betis con 40 años, pero yo creo que él también se está dando cuenta, ¿no? Que él mentalmente es súper, súper exigente, pero cuando ves que ya tu cuerpo te está costando más poder alcanzar el máximo nivel, pues bueno, yo creo que cuando ya tienes un bagaje y una trayectoria detrás, hay que ser sinceros, claros con uno mismo y con el club donde estás, y por eso he decidido esa última temporada poder dejarlo en el campo, jugando ese último partido en casa contra el Almería, donde fue mi último partido, y poder despedirme desde el campo. Quería hacerlo así, si podía. Al final el destino no lo marcamos nosotros, sino que el fútbol nos va marcando y nos va diciendo, pero es verdad que me gustaría y me gustó hacerlo en el campo y tuve la suerte de poder cumplirlo y no estoy en absoluto arrepentido, sino que orgulloso de poder llegar hasta ahí, en ese camino de altos y bajos y sobre todo de sentirme un afortunado por todo ese camino que he tenido. Ujú. Ahora te estás dedicando a entrenar porteros, es tu nueva dedicación, ¿y qué tal te va? Pues la verdad que estoy muy, muy contento. Los 2 años de entrenador de porteros del Club Deportivo Lugo para mí han sido muy enriquecedores. He tenido la suerte sobre todo, de trabajar con grandes profesionales, con porteros de la base, con porteros de más experiencia, como podía ser Juan Carlos, que el año anterior habíamos sido compañeros. El poder cambiar el chip de ser compañero de portería a la temporada siguiente poder entrenarle, para mí es una no sé, de los momentos más enriquecedores para mí. Creo que ese trato que habíamos tenido era fantástico y el poder entrenar a porteros de la base, ver chicos que van creciendo, eh, no sé, ver el crecimiento de esos porteros y poder ayudarles. Como entrenador de porteros al final trabajamos para un club, para un cuerpo técnico, pero creo que no hay cosa más bonita que ver crecer a nuestros porteros. El formarles en ese trabajo analítico, técnico y cada vez trabajar con ellos en situaciones más globales y que interpreten cada vez mejor el juego. El verles felices. Yo incluso eh, antes veía vídeos, veía partidos, veía cortes de partidos post partido, pero no me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo terminaba un partido y siempre les daba las imágenes continuas, seguimiento de equipos rivales, preparando las sesiones. Disfruté mucho siempre como portero y casi te digo que disfruto casi o más como entrenador de porteros, porque antes era quizá una satisfacción más individual para mí y ahora el poder hacer felices a todos estos porteros creo que es muy, muy, muy bonito. Te quiero preguntar ahora, para ir acabando un poco la entrevista, por cómo ves actualmente al Celta. Pues mira, al Celta es verdad que bueno, que le sigo continuamente. Soy gallego y desde luego el Celta, aparte de ser mi equipo en formación, es el equipo que le tengo un cariño especial. Es verdad que creo que tiene una gran plantilla, pero es verdad que hay momentos donde le ha costado arrancar y donde, bueno, sobre todo los partidos de casa, le ha costado sacarlos adelante. Con muy buenos jugadores y quizá el juego pues no lo ha conseguido. Creo que tienen un gran grupo, creo que tienen un gran entrenador
yo creo que es cuestión de tiempo. Estamos viendo que creo que son 5 partidos lo que tiene hasta final de esta temporada. Y 3 de ellos son en casa, que creo que es Villarreal, Valencia, en casa, y luego tiene salidas también complicadas hasta final de temporada, donde se juega creo que Mallorca y Alavés. Bueno, confiemos que el Celta pueda coger una racha, porque ya lo hemos visto incluso las temporadas pasadas, donde también pasó bastantes problemas, y al final jugadores de gran calidad que pasan por mejores y por momentos. Pero bueno, sigo mucho al Celta y bueno, creo que es solo darle un cambio de tuerca a los partidos de casa y sobre todo volver a reencontrarse con victorias en Balaídos. Que la gente vuelva a disfrutar, que vuelva al campo y que creo que el público necesita la mejor versión de los jugadores del Celta, y el Celta necesita la afición, así que no hay mejor que pronto pueda haber una comunión buena entre ellos. Marcelo. Bueno, evaluando toda tu carrera, ¿dónde tú crees cuál es el mejor partido en términos individuales tuyo? ¿Y cuál es el peor partido donde se ha finalizado y has pensado, joder, ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Cuál ha sido el mejor y el peor partido? Individualmente hablando, sabemos de los logros, todo eso, pero hay aquellos donde individualmente que no hay tanta importancia, pero individualmente se está orgulloso o se está muy, muy cabreado con lo que pasó. Bueno, buenos partidos, yo creo que cuando somos muy, muy, muy exigentes, de muy pocos partidos salimos plenamente satisfechos, porque creo que siempre hay alguna acción que podíamos haber hecho de otra manera, ¿no? Y creo que esa exigencia máxima que siempre me he marcado, incluso muchas veces no me ha hecho disfrutar del todo de esos partidos, ¿no? Pero también me ha hecho crecer y creo que a veces esa exigencia, cuando terminaba los partidos, pues siempre decía, sí, he hecho un muy buen partido, pero en esta acción o bueno, podía haber hecho, bueno, creo que mucho más, o incluso en el gol. Hablamos a veces de goles imparables. Creo que siempre hay algún tipo de situación o un posicionamiento previo que puedas modificar y que incluso puedas tener más opciones de tener esa acción. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguno, quizá pues un partido en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, donde íbamos perdiendo. Triple parada hiciste. Habíamos 1-0 ganando, nos empatan a unos y bueno, había hecho pues 4 o 5 paradas muy buenas ese partido y al final yo creo que te queda siempre que al final puedas conseguir. Y habíamos marcado, pues al final creo que Alex Geijo había marcado el 1-2 en Sevilla y habíamos ganado ese partido. Al final yo creo que si puedes hacer mejor partido, pero si al final no se consigue esa victoria, siempre queda todo más descafeinado. Creo que al final, si no consigues los objetivos colectivos, individualmente sí te sirve a veces para poder coger confianza para próximos partidos, pero como colectivamente no consigues los objetivos, creo que al final los profesionales no nos sirve de nada. O deportes individuales, al final luchas tú mismo, pero que en el fútbol necesitas los compañeros, necesitas que ganes, necesitas que el equipo consiga buenas dinámicas. Y bueno, ese partido al final creo que había hecho un buen partido y al final el equipo gana. Y de partidos donde no me haya encontrado cómodo, pues sí, bueno, me quedo con muchos. Podría nombrarte muchos porque sí es verdad que hay muchos partidos donde he cometido errores. Y bueno, quizá uno en Getafe, que fue uno de los errores más grandes que había tenido, que encima me había costado también el puesto, con Osasuna, un tiro desde la frontal del área donde intento bloquear y bueno, abro mucho las manos, intento pensar en una segunda acción, es decir, quiero bloquear para intentar sacar rápido, íbamos perdiendo 1-0, era un partido importante y bueno, antes de bloquear ya estoy pensando en una posible salida rápida con la mano, creo que era César Azpilicueta que estaba en banda derecha y quiero sacar rápido y bueno, al final coloco mal las manos, el balón me pasa por encima y bueno, y es el 2-0. Y bueno, quedaba toda la segunda parte y sí me acuerdo que esa segunda parte se me ha hecho muy, muy larga, porque al final el querer hacer una segunda acción antes de técnicamente ejecutar bien esa primera, pues me hizo cometer un error grave
donde luego le das muchas vueltas a la cabeza, pero es verdad que cuando estás en el campo, lo habíamos comentado antes, estás a unas pulsaciones tan altas que a veces quieres ayudar, pues quieres buscar soluciones para enmendar cuanto antes otra acción, y lo único que haces es cometer otro error más grave todavía. Creo que como porteros tienes que saber sobreponerte a todo esto, lo hemos comentado incluso antes en anteriores comentarios, tanto el elogio como la crítica, tienes que estar totalmente por encima de eso, ¿no? Y al día siguiente hay un entrenamiento, independientemente de que hayas hecho un buen partido o mal partido, hayas ganado o hayas perdido, tienes que ir con la mejor predisposición al trabajo, a mejorar en el siguiente entrenamiento. Y yo lo único que quería era siempre entrenar al día siguiente, porque el día siguiente es el que me daba el volver a estar otra vez ya preparado para el siguiente. Los jugadores disfrutamos mucho los partidos, creo que la esencia del fútbol es de domingo a domingo, pero en mi caso siempre he disfrutado muchísimo los entrenamientos. El ambiente que se respira en un vestuario, en un entrenamiento, creo que es algo único, creo que hay que estar ahí para vivirlo. La competición es otro tema, es quizá elevado a lo más alto, pero los que disfrutamos del fútbol nos gusta entrenar, nos gusta el día a día, nos gusta el vestuario y nos gusta el levantarnos por la mañana, ir a entrenar y dar lo mejor de nosotros mismos. Hablando un poquito del vestuario, tengo otra pregunta. De los porteros que ha entrenado contigo, ¿cuál ha sido más impresionante durante que miraba por lo día a día? Miraba, hostia, que te impresionaba. ¿Cuál fue el mejor que por la convivencia que tú has visto? Bueno, he tenido porteros de varios perfiles. El perfil de los porteros ha ido cambiando también. Ahora se busca quizá un perfil de un portero más envergadura. Es verdad que cada vez se busca más un perfil concreto para cada club, para cada modelo, para lo que es ese equipo. Se buscan informes de qué porteros podríamos tener para independientemente de qué club estés, tienes que buscar un portero u otro, ¿no? Y es verdad que en el momento que trabajamos aquí en el Club Deportivo Lugo, en esa captación de porteros, se hace un cribado y se busca qué porteros se adaptaría bien, porque al final porteros que vengan con cierto bagaje muchas veces pueden venir a un club más humilde y probablemente esa exigencia máxima que le puedas transmitir la puede aceptar o no, o probablemente puedan venir de otro tipo de situaciones. Uno de los dos porteros tiene que asumir, independientemente de que uno juegue y el otro juegue, tiene que asumir ese segundo rol, que luego esos roles van cambiando durante la temporada y el portero que no inicia puede terminar. Pero yo creo que todo eso tiene que haber un estudio previo, tiene que buscar eso, y luego durante la temporada los entrenadores de porteros tenemos que ser muy claros con nuestros porteros. Yo siempre me he considerado un entrenador de porteros, no una persona que decide quién tiene que jugar. Yo creo que esa es la misión del entrenador. Desde luego, la misión es que esos porteros estén lo mejor preparados posibles, los dos, tanto que está jugando en ese momento como el portero que no está jugando, que en cualquier momento puede estar jugando. Tenemos que ayudarles a crecer, tenemos que ayudarles a mejorar. El portero, cuando ve que mejora, cuando hay alguna cuestión técnico-táctica que tú puedas modificarles y ellos la interioricen, lo hagan y vean resultados, vas ganando en credibilidad con ellos y desde luego tienes que ser muy claro y no puedes engañar a un portero, tanto en el fútbol profesional como en amateur. Yo creo que con ser claros con ellos es lo mejor que te puedes llevar. Y bueno, yo creo que con todos ellos, tanto los porteros de la base como los profesionales de aquí del equipo, estoy satisfecho, muy contento de ellos. La actitud siempre muy buena y que al final han ido creciendo y me da gusto verlos. Incluso esta última semana hemos visto a Unai Marino, el chico que habíamos tenido en el filial, y Julen Fernández, portero del Lugo B, que está en dinámica de primer equipo por la lesión de Óscar Guali, y ha sido fantástico poder verlos en Amorebieta, verlos los dos en el banquillo, pero son dos chicos jóvenes de 21 años, chicos que estaban en la cantera, estaban en juveniles, que han ido creciendo
que detrás hay un trabajo de los entrenadores de porteros, de los scouting, de los formadores de la base del club. Muchas veces los que estamos en el fútbol profesional, yo personalmente me considero afortunado porque muchas veces los porteros ya vienen trabajados técnicamente, ¿no? Y ya puedes utilizar otro tipo de facetas del juego, ¿no? No puedes a un portero que interprete el juego si antes técnicamente no lo puede hacer, ¿no? Y por eso la importancia del fútbol base, que haya muy buenos entrenadores, que haya buenos formadores sobre todo, y que ese primer paso pues lo puedan dar para que cada vez sea más próximo el fútbol profesional. Y luego, pues bueno, porteros que venían pues más consagrados también, como Ander Cantero, que luego ha sido traspasado al Eibar, Juan Carlos, que se fue a Girona y donde aquí también tuvo un rendimiento muy bueno, y Alberto Varo, que aunque no ha tenido muchas oportunidades en el club. Es decir, son porteros que me siento pues afortunado de poder trabajar con ellos, de poder ayudarles y de verles crecer. Creo que es lo más bonito que podemos hacer la figura del entrenador de porteros, que al final somos una figura secundaria dentro de un cuerpo técnico y que tenemos que tener máxima predisposición al trabajo. Para terminar ya con la charla, quiero hacerte un carrusel de preguntas rápidas, de respuesta rápida. Si te parece, vamos a ir allá. La primera es: ¿cuál es el mejor entrenador que has tenido en tu carrera? Marcelino García Toral. ¿Y cuál es el mejor compañero que ha jugado a tu lado? Bueno, tendría que decirte un portero, pero te voy a decir un jugador y te voy a decir Fran Rico. Por otro lado, ¿cuál es el partido que más has disfrutado? Bueno, me voy a quedar quizá con los no sé, con los ascensos y con las permanencias. Tanto permanencias con el Granada como con Osasuna, como el ascenso con Sporting con Granada y el ascenso también del Celta B a Segunda B. ¿Cuál es el partido que menos has disfrutado? Bueno, no me voy a quedar, mira, me voy a quedar con un partido con el Chantada, con el primer equipo que he estado, que hemos jugado una Copa Diputación, que jugamos una final y que la hemos perdido. Es decir, yo creo que en las finales, cuando se pierden, creo que es la mayor tristeza que hay. Desde luego son 2 descensos, es creo que lo más grave. He tenido la suerte de no tener ningún descenso, pues esa final que hemos perdido quizá ha sido mi peor momento. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia del Celta, para ti? El mejor jugador. Es verdad que Maciño me lo pone muy complicado, pero voy a quedarme con Mostovoy. Creo que ha sido lo máximo para el Celta, pero tengo que quedarme también con Yago. Así que creo que Mostovoy ha sido el mejor. Y en la actualidad y en el futuro recordaremos a Yago Aspas como de los mejores jugadores de la historia, como lo que es. Yo creo que me quedo con Mostovoy y con Yago Aspas. ¿Y para ti el mejor entrenador de la historia del Celta? Bueno, voy a quedarme con Víctor Fernández. Yo creo que han pasado grandísimos entrenadores por el Celta, pero creo que Víctor Fernández le ha dado una vuelta a todo. Me quedo, probablemente tenía un perfil de jugadores también, pero creo que ese primer Celta de Víctor Fernández ha sido el primer paso para ese Celta europeo, para poder disfrutar de grandes jugadores. Y quizá ha sido el entrenador que ha puesto la primera piedra, y luego de verdad que hay muchos detrás que han hecho un grandísimo trabajo. Y a veces es injusto marcar a uno, pero me quedo con Víctor por esa primera piedra que ha colocado en la historia del Celta. Y la última pregunta: el jugador contra el que hayas jugado que más te ha sorprendido y el mejor jugador contra el que has jugado. Bueno, el que más me ha sorprendido, bueno, es que hay tantos que creo que hay grandísimos jugadores. Me han sorprendido muchísimos. Es que no sé, de todos los equipos te podría nombrar. El que más me ha llamado la atención, desde luego, es Leo Messi. Te sentías que podría hacer lo que quería con todo, ¿no? Te sentías incluso débil, te sentías... incluso los porteros, da igual cómo lo prepares, que estudies, qué tipo de lanzamiento, desde qué posición. Creo que tenía tantísimos recursos técnicos y
y a tantísima velocidad, incluso saca el disparo casi en conducción, no te daba tiempo a veces a poder posicionarte, porque él armaba la pierna muy rápido. Incluso había otros tipos de jugadores que golpeaban incluso más fuerte, pero te daba tiempo a posicionarte en portería. Creo que si hay un jugador temible para los porteros, ya no hablo a nivel que pueda ser el mejor del mundo, que haya debate. Para mí como portero el jugador más difícil de poder intervenir es Leo Messi, desde luego. Bueno, pues Roberto, hasta aquí la charla. ¿Qué tal te lo has pasado? Lo he pasado muy bien. Encantados, la verdad que da gusto porque se pasa todo muy rápido cuando hablamos de lo que nos gusta, que es el fútbol, pues, y sobre todo con vosotros, pues mira, encantado y un muy buen momento. Nosotros siempre al final de las charlas nominamos, bueno, le pedimos a nuestro invitado que nomine a alguien para que se pase por el programa. O sea que a quien quieras nominar tú para que se pase por aquí a charlar un ratito de fútbol, pues encantados. Pues a ver, voy a nominaros uno de los compañeros que antes os nombraba, que es Fran Rico, que bueno, que sabéis que vive ahí en Porto que es donde él vive, que está ahora mismo de analista de scouting de Eibar, está trabajando para el Eibar, que pasó por el Pontevedra, se fue a Real Madrid, Castilla, Granada y Eibar. Y por eso pues creo que va a ser seguro que va a ser un gran tertulio con vosotros y que seguro que lo pasáis muy bien y al final que podéis intercambiar opiniones y hablar de fútbol, que al final es lo que queremos en estas charlas. Pues muchas gracias Roberto por tu atención, por tu amabilidad, por haber dado esta gran entrevista, esta gran charla. Nada, ha sido un placer. Esperemos que te vaya lo mejor posible en el futuro. Ha sido un placer. Un abrazo y a la Celta. ¡Chao! Vale, muchas gracias a la Celta.